Entonces ahora, bueno, vamos a empezar el día con una exposición clave y bastante importante, que es la situación de mercado actual y futuro del caucho natural para Latinoamérica, a cargo del doctor Diego Esperante, que nos acompaña desde nuestro país hermano Brasil. Le pido un fuerte aplauso para recibir al doctor Diego. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero agradecer la invitación por estar acá. Es la primera vez que estuve acá en el Congreso, creo que fue en 2018, ¿sí? Y es con gran gusto que retorno acá a este Congreso y muy interesante ver todo lo que se desarrolló en estos años, ¿no? Principalmente hablábamos en mi presentación en el Congreso del potencial estratégico de la sostenibilidad para caucho natural y estábamos justamente hablando de estas posibilidades y ahora veo tanto lo que se desarrolló en este punto y es muy bueno, es un gusto de ver lo cuanto que el mercado de caucho en Colombia está desarrollando. Sabemos que hay mucho más oportunidades, ¿no? Pero hoy pienso que Colombia ya es una referencia mundial para sostenibilidad en caucho y esto es un logro que vosotros en estos últimos 4 o 5 años, 5 años, ¿no? En que estuve acá la primera vez, han hecho y han hecho muy bien por medio de sus asociaciones y bueno, y trabajo. Entonces, quiero felicitarlos primeramente por el evento, agradecer la oportunidad de estar acá y bueno, voy también a presentar un poco para los que no me conocen. Mi nombre es Diego Esperante, yo soy director ejecutivo de la Asociación de Productores y Plantas de Beneficio de São Paulo, Brasil. São Paulo es el principal productor de caucho en Brasil, con 67% de toda la producción. Hoy en Brasil producimos alrededor de 200.000 toneladas al año, importamos otras 200.000 toneladas, o sea, como vamos a ver acá, consumimos poco más de 400.000 toneladas al año. Y también desde 2019 tengo el placer de estar como director del Comité de Plantaciones de SLTC. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de algo que creo que Fernando hablaba ayer, que es importante, que es la idea de que somos nosotros una región cauchera, de países productores y consumidores de caucho. Cuando hablamos de caucho de Latinoamérica y empezamos a tener este sueño de que podríamos integrar más nuestros mercados de producción, de consumo, y este sigue siendo algo que yo acredito que es muy estratégico. La integración no solo de conocimiento, sino también de oportunidades y de mercado, como vamos a ver un poco acá en la segunda parte de la presentación, en que presentó quién son los países productores y consumidores de caucho en nuestra región. Por la primera vez en este comité, que tengo el placer de tener Fernando como parte representando a Colombia, empezamos a crear datos de producción y de consumo de nuestra región, de Latinoamérica, para pensarmos nuestra región como una región cauchera. Y siempre que también, entonces cuando me voy, porque tengo participaciones en entidades internacionales, como ISG, que es el grupo de estudio de caucho en Singapur. Allá yo participo de este programa que es, se llama
Next Generation Leader, que son los líderes de la nueva generación. Y también soy miembro del panel de Industry Advisory de ISCG, que también es un placer porque es la primera vez que un brasileño es miembro de este panel. Entonces, me quedé muy contento de poder representar y pienso que este es un reconocimiento también de ISG de la importancia de Latinoamérica, de invitar a alguien de Latinoamérica para ser parte de este panel de Industry Advisory. Yo creo que para mí es un reconocimiento de la importancia de nuestra región y del potencial también. Y todas las veces que me voy entonces a Asia, me preguntan de Latinoamérica, no solo de Brasil. Entonces hay sí un interés también del mercado de comprender cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos como región. Entonces esto yo quería dejar como un mensaje que la integración de nuestra región cauchera es algo muy estratégico y que debemos nos poner más en esto. Todo el año nos reunimos, hacemos algunas charlas y eventos y al final siempre decimos, no, necesitamos hacer más, más encuentros, más proyectos. Aún no logramos hacer tanto porque obvio estamos todos metidos en nuestros también trabajos y problemas en nuestros países, pero es bueno que todos los años nos encontremos y podamos cambiar informaciones y bueno, y estar de la mano, ¿no? Tengo un control acá. Gracias. Ok, entonces para hablar hoy de la situación de mercado, yo gusto siempre de hablar un poco de condiciones generales del mercado. Obviamente algunas cosas vosotros ya conocen, pero yo pienso que es importante definir una base de conocimiento para hacer un análisis y esto básicamente está alrededor del tema de cómo que está estructurado el consumo y la producción de caucho en el mundo. Entonces, primeramente, la producción. Y acá ya hay algo interesante. De los 10 mayores productores de caucho en el mundo, allá encontramos, ¿dónde tiene un pointer acá? ¿Así? ¿No? Bueno. Entonces tenemos Brasil y Guatemala. Esto es algo que muchas veces, por ejemplo, cuando me voy a Asia, dicen, no, porque Brasil produce mucho poco, Guatemala es tan chiquito. Pero allá estamos. 2021, de entre los 10 mayores consumidores, productores de caucho del mundo. Entonces nuestra región ya está empezando a aparecer, ¿no? Obviamente Tailandia e Indonesia ahí están muy fuertes, Vietnam, Costa de Marfil. Costa de Marfil este año de 2022 va a producir más que Vietnam, va a ser el tercero mayor productor de caucho del mundo. Entonces, obviamente estas regiones tienen mucho más caucho que nosotros, pero allá estamos. Y no solo en producción, sino también en consumo. Brasil está entre los 10 mayores consumidores de caucho del mundo, con 417,000 toneladas en el año de 2021. Obviamente, China tiene una influencia muy grande en el mercado, más de 40% de todo el consumo. Pero allá estamos. Algo importante de caracterizar el mercado
que decía de la influencia de Asia en el mercado de consumo, está acá en estos números, porque mira, desde 1960 hasta 2022, Asia, que consumía solo 15% del caucho del mundo, hoy ya consume 75%. Y está creciendo, va a consumir cada vez más. Los últimos 10 años de los principales países productores de caucho en Asia, los principales países productores, allá China, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, y este es el total de aumento de consumo en estos países. Entonces, es decir que Asia está no solo produciendo la gran parte de caucho del mundo, sino también está consumiendo la mayor parte de caucho del mundo. Está se concentrando consumo y producción. Bueno, producción ya está concentrada en Asia desde 1910, desde que Brasil dejó de ser el único productor de caucho en el mundo, en Amazonía, y tuvimos la invención de la cultivo de caucho, porque hasta este momento solo se producía caucho en la selva, ¿no? Pero el consumo es algo más nuevo. La concentración de consumo es algo más nuevo que empezó a crecer en 1960 y que hoy ya está como con 75% del mercado. Esto es muy importante para entender no solo la influencia, pero cómo analizamos el futuro. Se sigue con esta tendencia de concentración. Básicamente vamos a tener cada vez menos caucho disponible para las regiones que son dependientes de importación, como es nuestra región de continente americano. Y hoy el continente americano es la región que tiene el mayor déficit. Consumimos alrededor de 1.500 toneladas al año, producimos solamente 300 toneladas. Como región del globo, somos la región que tiene el mayor déficit. Porque uno puede decir, no, pero la Europa consume también más de 1.000 toneladas al año y no produce nada. Sí, pero como región de globo, Europa está en conjunto con África. Y África, con Costa de Marfil, ya es tercer mayor productor del mundo. Entonces, como región de globo, tenemos una región que tiene el mayor dependencia de importación. Y ahí esto es interesante analizar cuando vemos este gráfico que es del precio de SMR20, el mercado físico de Malasia, y la tendencia de siembra de caucho en la región de los países miembros de ANRPC, que son básicamente 90% de la producción del mundo. Entonces, a ver que cuando los precios empezaron a caer en 2011, también se empezó a caer la siembra. Y esto es importante porque ahí podemos proyectar cuánto que vamos a tener de capacidad productiva en el mundo en los 10 años adelante. Porque obviamente la capacidad productiva es lo que ya tenemos sembrado y las nuevas áreas que entran en producción. Y ahí justamente en 2025 empezamos a tener más áreas que están saliendo de producción do que áreas nuevas. Entonces es decir que después de 2025 la capacidad productiva del mundo empieza a bajar. La capacidad productiva de caucho empieza a bajar. Esto para un país o para una región que es dependiente de importación en un mercado que está cada vez más concentrado en producción y consumo en Asia, es algo preocupante. Esto que estamos
ya hablando desde 2015, 2018, cuando estuve acá, hablamos de eso. Y con esta proyección, obviamente, no solo nos preocupamos con cuál será la alternativa para el consumo de caucho en nuestra región, sino también cuáles son los efectos de eso en los precios. Y ahí, creo que fue el año pasado, aquí en este congreso, que se presentó una proyección de precios que seguían para arriba y, como se dice, para alto y avante, ¿no? Y no paraban de subir. Y ahí ahora los precios bajan y los productores se preguntan, ¿qué se pasó malo con las proyecciones que teníamos? Justamente yo quería compartir esta tabla, que básicamente cómo se hacen las proyecciones de precio es con los datos fundamentales de oferta y de consumo. Básicamente acá tenemos la proyección de producción en los próximos 5 o 6 años y 4 escenarios de aumento de consumo. Es básicamente así que se hace. ¿Vamos a tener más consumo o vamos a tener más producción? Estos son los fundamentales, son lo que influencia más los precios. Entonces, esta, por ejemplo, es una tabla que yo desenvolví con John Jacob, que es un economista, en 2021. Y ahí pensábamos que 2% de aumento de consumo sería como el peor de los escenarios y 5% sería lo mejor. Y al lembrar que en 2021 tuvimos 10% de aumento. Obviamente estamos saliendo de la pandemia y este 10% fue como una recuperación muy importante y muy rápida, pero pensábamos que vamos a seguir con 5% en los próximos años. Ahí ya podemos ver que desde 2022 ya y 2023 ya empezamos a tener una falta importante de caucho en el mundo. Y es exactamente eso, de tener más consumo y menos producción, que nos permitía hacer proyecciones de alta de precios. Pero lo que se pasó es que, esta es, por ejemplo, una proyección, ¿no? Muy similar con la que compartieron acá en el último congreso. Pero ahí que tenemos este año de sorpresas. Tenemos recesión, tenemos guerra de Ucrania, que obviamente está afectando la capacidad productiva industrial de la principal región consumidora de caucho después de China, que es Europa. Y ahí tenemos que incluir una columna en nuestra tabla, que es una columna de un crecimiento de demanda de 1%. Y es básicamente lo que vamos a tener este año. Y ahí, si hacemos así, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero estos son solo estudios, no ejercicios. Si ponemos 1% de crecimiento de demanda, mira que el consumo nunca va a llegar. Mismo con la baja de capacidad de producción en el mundo, mismo, nunca llega. Con 1% no llega, aquí en el primero gráfico. Ahí ya con 2%, sí. A partir de 2024 podríamos pensar en tener más consumo do que producción. Pero en otro ejercicio, si pensamos con 5%, ya desde 2022 ya veríamos tener menos producción do que consumo. Entonces, es decir que lo que va a pasar está dentro de este rango de posibilidades. Obviamente acá estoy presentando un rango muy largo, ¿no? Pero en este momento estamos más acerca de este rango y por eso los precios están tan bajos. Porque estamos aún con un crecimiento de consumo muy bajo y aún con más
producción do que consumo. Es decir, que para el próximo año es proyectado que la economía mundial probablemente va a tener un desempeño peor do que este año. Pero yo sigo siendo un optimista. Y por eso pienso que podemos hacer esta proyección, que sería una proyección realista. Estamos caminando para un precio de bolsa de Singapur promedio de 1,59 este año, promedio del año. Ahora estamos con 1,20, pero promedio de este año está caminando para alrededor de 1,59. Para el próximo año, creo, si tomamos las proyecciones de International Monetary Fund, probablemente vamos a tener un crecimiento de consumo peor do que este año, y ahí obviamente vamos a estar más acerca de este escenario, y por eso que les digo que el próximo año será un año posiblemente de un promedio de precio internacional por debajo de lo que tenemos para este año. Pero después, obviamente, pensamos en una recuperación, que volvemos a crecer la demanda en torno de 2%, y ahí podemos volver a proyectar mejoras en el precio. Obviamente, en un escenario más pesimista, es pensar que si el próximo año tuviéramos un precio promedio de lo que estamos ahorita y no lograrmos una mejora tan grande, ahí es decir que esto va a retrasar un poco más la proyección de mejora de precios. Pero yo decía que sigo siendo un optimista, porque les digo que por todo lo que se analiza, obviamente no proyectamos que el mundo va a seguir creciendo 1% de su PIB. La economía no va a seguir creciendo 1% al año, y si eso se pasara, Caucho será el menor de nuestros problemas, porque va a ser el fin de la economía mundial. Por eso que les digo que proyectando que volvemos a normalidad, no estoy diciendo que vamos a crecer 5% de consumo al año, pero volviendo a la normalidad de crecer 2%, que históricamente es lo que siempre se crece el consumo de caucho, ahí sí tenemos esta proyección, que es como un retraso de la proyección que todos los analistas ya hacían en el último año, y que creo que todos ahora estamos decepcionados con este momento. Pero es decir que el mercado sigue con la condición de recuperar. No es necesario que se pase nada muy distinto, porque, como yo decía, acá en 2015 se bajó la siembra en el mundo de 400.000 hectáreas promedio por año para menos de 40.000 hectáreas. Y no está se sembrando caucho en ningún lugar más. Entonces, es decir que la capacidad productiva está estagnada. No vamos a crecer en capacidad productiva. Y mismo que los precios mejoren, va a demorar mucho para aumentarnos esta capacidad, porque obviamente vamos a empezar a generar incentivos para siembras, pero solo 10 años después que vamos a tener alguna producción. Por esto que sigo insistiendo que la disminución de capacidad productiva del mundo, que esto está dado, esto no es una proyección, esto va a pasar. Va a haber una disminución porque no va a haber nuevas áreas adentrando producción, y las áreas viejas van a producir menos. Entonces la capacidad productiva mundial es cierto que va a caer. Pero esto no es todo. Como decía, tenemos que mirar el consumo. Y si el consumo no lograra crecer al menos 2% al año, ahí nunca vamos, mismo con la queda de la capacidad productiva, nunca vamos a llegar, nunca vamos a alcanzar. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante para explicar por qué
todas las proyecciones de repente este año nos parecen malas, nos parecen que estaban erradas. La cuestión es que a nadie pasó la idea de que tendríamos tamaña recesión económica en el mundo, y realmente este es un tema que nos preocupa a todos, y no es solo malo a Caucho, pero sino todo la economía mundial. Bueno, pero con todo eso, entonces digo que seguimos teniendo oportunidades, obviamente. Y ahí vamos a mirar rápidamente un poco cómo que estamos en la América Latina con nuestras oportunidades, pensando que con la recuperación de los mercados en los próximos años, en la segunda mitad de esta década, una disminución de disponibilidad de caucho para importar, nuestra región dependiente de importación va a necesitar, sigue necesitando de alternativas. La buena noticia es que ahora tenemos un poquito más de tiempo para desarrollar las alternativas, pero seguimos necesitados de alternativas. Aquí los números que yo hablaba antes, de sermos la región con mayor déficit de caucho natural del mundo. Entonces, en las Américas, 1.380 toneladas nos faltan todos los años. Y tenemos que importar de Asia y de África. Y allá se ve EMEA, que es Europa, Middle East y África, tienen solamente un déficit de 369 mil toneladas. Allí 1.380.000 toneladas, perdón. 1.380.000 es nuestro déficit. Y 369.000 toneladas el déficit de Europa, África y Oriente Medio. Entonces, importante entender esto y ver, de los países productores de caucho, tenemos en los próximos años muchas áreas para entrar en producción. En total, en conjunto, Brasil, Colombia, Guatemala, México, tenemos 485.000 hectáreas sembrados, solo 264 en producción. Entonces, existe ahí, obviamente no es suficiente para todo el déficit, sin embargo, ahí hay una alternativa. Ahí está Brasil con 98.000 hectáreas que van a entrar en producción en los próximos años. Colombia, 53, Guatemala 37, México 31. Una otra oportunidad que tenemos, nuestra productividad promedio. Ahí tenemos un desafío, ¿no? Que es lo que Pablo hablaba ayer, la importancia de tenernos en cuenta los trabajos para garantizar una mejora de productividad. Obviamente estos números son promedios y ahí tenemos que entender que cada vez con la entrada de más áreas nuevas es normal que vamos a tener una baja de productividad promedio, pero que en los años siguientes esto tiende a mejorar. Pero de los países tenemos ejemplos, ¿no? Como de Guatemala. Guatemala tiene un promedio de producción considerado alto. Mundialmente, 1.525 kilos de caucho seco por hectárea. Es un promedio alto y por eso que estamos siempre, no solo acá en Colombia, sino también en Brasil, pendientes de los técnicos de Guatemala que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho a compartir. Y ahí vuelvo en lo que hablaba en el principio, que tenemos mucho a aprender unos con los otros. Bueno, acá Colombia obviamente tiene una área muy joven. Entonces el promedio de Colombia, cuando presenté esto en SLTC, algunos me dijeron, no puedes presentar este número porque este número no es correcto, porque las áreas adultas de Colombia, conozco áreas que tienen óptimas productividades,
Sí, es verdad, pero estamos hablando de promedio y ahí entendemos que existen muchas áreas jóvenes en Colombia y que aún no están con toda su capacidad productiva. Esto obviamente está afectando este promedio. Entonces, una buena noticia es tenemos una oportunidad de mejora acá, ¿no? Brasil también. Brasil, en São Paulo tenemos un promedio de 1.600, 1.700. Esta es otra situación. En diferentes regiones, también en cada país, vamos a tener promedios mayores o menores. Goiás tenemos un promedio de prácticamente 2.000, casi 2.000 kilos de caucho seco por hectárea. Pero en Bahía, que ya fue el segundo mayor productor de caucho de Brasil, hoy tenemos un promedio por debajo de 500 kilos. Esto por varias razones. Tenemos una razón importante y urgente que es las enfermedades. Ayer hablábamos de Costa Negra. Costa Negra adentró a Bahía como a 4 años y se acabó con la producción de caucho en Bahía. Y allá sí es muy preocupante porque, bueno, no puedo decir que a São Paulo, pero São Paulo va a producir. Goiás está produciendo lo que Bahía no producía, lo que Bahía producía antes. Pero hay mucha gente en Bahía que depende de esta producción para su, ¿cómo se dice? Su sobrevivencia, ¿no? Entonces es un problema social también lo que está se pasando en Bahía. Pero al final lo que está se pasando en Brasil es que tenemos São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, regiones que están cada vez produciendo más con alta productividad. Y ahí tenemos otras regiones como Bahía, Mato Grosso, que están cada vez produciendo menos. Probablemente en los próximos años van a producir cada vez menos caucho. Y por esto que el promedio también de Brasil está tan bajo, porque existen regiones que están con mucha dificultad. Pero ahí tenemos una oportunidad, ¿no? México, también una productividad baja. Estuvimos yo y Pablo juntos en México antes de la pandemia, ¿no? Y vimos cuánta oportunidad hay en México. Básicamente México tiene una área de escape, como llamamos, y que no se siembra en la área de escape de México, no se siembra. Y preguntamos, ¿por qué no están sembrando en esta región que es tan buena? No, porque nos dijeron que no se podía. ¿Cómo no se puede? No, porque es muy, ¿cómo se dice? Altitud es muy grande, ¿no? ¿Pero cuánto? 700, 800 metros. São Paulo es así. Y es el mayor productor de caucho de Latinoamérica. Entonces la idea de que área de escape, como vosotros tienen acá también en Meta, ¿no? Puede ser una área de alta producción, es algo nuevo de los últimos 40 años. Y algunos lugares aún no saben esta información. México está allá produciendo en las regiones endémicas de salv, de microciclos, en cuanto tiene áreas de escape donde no sembran. Entonces hay oportunidades también en México para mejorar la productividad, y esto es una buena noticia porque no solo tenemos muchas áreas que van a entrar en producción, sino también una oportunidad para mejorar la performance de estas áreas. Bueno, de producción y consumo, si reunimos los países productores solamente, ahí tenemos 160.000 toneladas de déficit. Solo los países productores. Obviamente acá no está Estados Unidos, que va a representar básicamente los otros prácticamente 1 millón de toneladas al año. Pero ahí hay una oportunidad también de integración de nuestros mercados. Yo me recuerdo 2016 o 2017 que estuve con un grupo de Colombia en Brasil, que primero estuve acá y hablábamos, no, creo que hay una oportunidad para exportar caucho de Colombia a Brasil, porque hay demanda, 200.000 toneladas en Brasil. Y, bueno, vamos a intentar. Y ahí
estuve con un grupo acá de Colombia, en Brasil, empezamos un trabajo, empezamos a hacer las primeras exportaciones de caucho de Colombia para Brasil. Y hoy me da una alegría muy grande porque sigue este grupo exportando, y en Brasil toda vez que encuentro esta industria me dicen es el mejor caucho que tienen, el mejor caucho. Ellos dicen que allá están muy contentos con el producto, y es la única importación de caucho que esta empresa tiene hoy, es de Colombia. El resto compra todo en Brasil, pero sigue importando de Colombia porque dicen que es el mejor producto que tienen. Y esto me alegra, ¿no? Y exactamente porque sigo creyendo que tenemos muchas oportunidades de integración. Ya con Fernando también siempre hablamos de México, que México es un gran distribuidor de caucho para Estados Unidos, y allá también hay muchas oportunidades. Siempre estamos de la mano intentando desarrollar, integrar estos mercados. Pero sí, yo creo que Latinoamérica, en estos países productores, hay mucha oportunidad también para integración de estos mercados. Bueno, entonces, como un resumen, ¿cuáles son las ventajas estratégicas que tenemos en Latinoamérica? En mi análisis es oportunidad de mejora de nuestra productividad. Tenemos áreas disponibles para expansión, principalmente en Brasil, en Colombia, en México. En Guatemala no hay tanta disponibilidad. Y esto, Pablo se queda aburrido cuando digo eso, porque todos en Guatemala se quedan aburridos con esta historia de somos chiquitos. Y a él no le gustan. No, somos chiquitos, pero somos mejores. Pero no. Entonces, de áreas disponibles tenemos una ventaja estratégica también. Porque en Asia no hay disponibilidad de área. Cuando hablamos de caucho en Asia, un gran problema ahora es la desforestación. Básicamente porque no hay dónde sembrar caucho. Y si va a expandir caucho en Asia, va a ver que va a estar relacionado con algún tipo de desforestación. Y esto es algo que los principales consumidores mundiales no lo aceptan más. Y mismo las reglas internacionales, como ahora en la Unión Europea y Estados Unidos, que están cambiando, van a crear muchas dificultades para caucho que tenga relación con deforestación. Y ahí hablábamos ayer con Fernando cuánto que Colombia está a frente, ¿no? Porque ya está llegando al mercado con certificaciones, ya está llegando al mercado con rastreabilidad, trazabilidad. Y esto es algo muy importante. Entonces, tenemos esta oportunidad, tenemos áreas disponibles para sembrar más. Pero tenemos un desafío de integrar más nuestros mercados. Cuando uno va a Asia, percibe que existe una integración muy grande. Malasia, por ejemplo, ya no se produce casi nada de caucho, pero se produce mucho producto, mucho artefacto, ¿no? El principal productor de guantes del mundo. Entonces hay una integración muy fuerte de Malasia con Tailandia. Mismo hoy hay una integración fuerte de Malasia con Costa de Marfil. Entonces, cuando uno va a Asia y mira que ellos están tan integrados y trabajando de la mano, puede mirar a Latinoamérica y ver, bueno, hay oportunidades allá y no estamos en provecho de estas oportunidades, aún porque quizás la producción de caucho acá también es algo nuevo y estamos también aprendiendo a no solo producir, sino también a trabajar el mercado. Bueno, finalmente yo quería compartir este proyecto que tengo, que empecé ahorita en los últimos meses, y que es como un resultado de esta oportunidad que tuve de estar
acá en Colombia, de estar en Guatemala también algunas veces, de estar en México y estar en contacto con Latinoamérica. Y ahí pensé, bueno, no hay prácticamente nada en español de análisis de mercado. Se encuentra todo en inglés. En español prácticamente no hay nada. Entonces creé este proyecto con este economista John Jacob, que es un economista de India y bueno, fue el economista jefe de ANRPC, que es la Asociación de Países Productores de Caucho. Este proyecto de análisis de mercado y de noticias, y ahí dice a John, vamos a hacerlo con una opción en español. Sé que mi español no es tan bueno, que es como un portuñol, pero al menos estamos intentando, ¿no? Y ahí John dice, sí, vamos a hacerlo porque obviamente hay un déficit muy grande de información en nuestra región y muchas veces creo que la barrera de la lengua puede ser algo que una oportunidad para nosotros mejorarmos este déficit. Entonces creamos este sitio web que se llama Seringueira, que en portugués es el árbol de caucho, se llama Seringueira, seringueira.com.br, y ahí allá tiene una opción de seleccionar contenido en español, y esta presentación y la presentación que voy a hacer en la tarde ya están allá, y también otros artículos. Estamos empezando ahora, entonces vamos a poner más cosas en los próximos meses. Hay un trabajo que es un análisis que hacemos todos los meses del mercado, de las condiciones de mercado, de los fundamentales, de los no fundamentales también. Y ahí publicamos allá. Esto todo está para libre acceso. Puede adentrar y descargar los análisis, los archivos. Y pienso que es una manera también interesante para seguirnos más acerca y intercambiarnos más información. Y entonces quiero convidar a todos para conocer este proyecto y solo accesar a seringueira.com.br, y en la parte de noticias pueden accesar estos análisis y estas publicaciones y artículos míos y también de otros parceros como de John Jacob que hacemos juntos. Y ahí, perdón. Y ahí está. Y quería terminar más una vez agradeciendo la oportunidad de estar acá. Por la tarde vamos a tener una presentación también interesante de modelo agroindustrial. Ahí voy a mostrar un estudio del costo de beneficio de caucho en Brasil. Este es un estudio obviamente que no se aplica a Colombia porque son lugares distintos con características distintas, pero yo creo que es interesante para hacernos comparaciones. Yo he hecho algunas comparaciones acá en Colombia, ya encontré muchas similitudes, ¿no?, de costos y de performance, pero obviamente hay diferencias. Y ahí a tarde vamos a poder hablar un poco más de eso. Y por fin, agradecer entonces la oportunidad y solo pedir para sacar el audio porque tiene un ruido un poco malo en lo próximo slide. Entonces sacar eso. Y aquí agradeciendo, este es un video que yo pude hacer en esta cascata La Avispa, acá en Caquetá, que es uno de los sitios más bellos que ya vi en, en mi vida. Entonces quiero agradecerles no solo la oportunidad de estar acá, pero también de conocer este lugar maravilloso. Entonces, muchas gracias y nos vemos por la tarde.